Hola chicos, muy buenas tardes. Soy la maestra Patricia Juárez de la materia de análisis económico, político y social. Este video, bueno, es para los compañeros de Grupo Sabatino. Es la segunda parte del video de indicadores macroeconómicos. Bueno, básicamente entonces vamos a continuar un poco con la lógica que veníamos tratando sobre la definición de los principales indicadores que definen en la economía y que decíamos que tienen una incidencia política y social. Al respecto, creo que es importante, bueno, voy a hacer un paréntesis, esta cuestión sobre la importancia que tiene analizarlos, ¿no? Porque decíamos que en el horizonte histórico que nosotros vamos a abordar, pues vamos a tener inevitablemente que tocar este tipo de indicadores, y por otro lado, aunque sean muchos, puede que sea a lo mejor muchísima información de un solo rato, pero es bastante importante, ¿no? Lo hago lo más resumido posible, créanme. Realmente pues todo esto es un curso de economía automáticamente, y bueno, lo estamos resumiendo casi en 2 horas o menos, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la atención que tienes para poner atención al contenido, porque repito, es algo que vamos a estar utilizando a lo largo de todas las sesiones. Bueno, te comento entonces que el saldo en balanza comercial es un indicador muy importante. Básicamente cuando nosotros vamos a ver que tenemos un indicador muy importante, que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, o el PIB, en su momento lo vamos a ver, a lo mejor más adelante, es la cantidad de bienes y servicios que un país produce alrededor de un año. Este Producto Interno Bruto, ¿sale? Tiene una lógica y tiene una fórmula. Básicamente el PIB, vamos a ponerlo aquí, el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Perdón, voy a colocarlo de nuevo. PIB un poco más pequeño, repito, consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. X, repito, representan exportaciones y M representan importaciones. Bueno, esta diferencia es algo que se llama saldo en balanza comercial, ¿de acuerdo? Y es lo que yo les vengo explicando de este lado. El saldo en balanza comercial puede ser de 3 tipos. Imaginemos que tenemos un país A, y ese país, bueno, México, pongámoslo así, ese país vende a los Estados Unidos, pero imagínense que en este año nosotros vendimos más de lo que les compramos. Si nosotros vendimos más de lo que les compramos, entonces tuvimos algo que se denomina superávit. En el superávit, las exportaciones son mayores a las importaciones. Si por el contrario México en este año, imaginemos que compró más de lo que vendió al exterior, entonces hablamos de un saldo en balanza comercial deficitario. Esto lo tenemos cuando las exportaciones son menores a las importaciones. Y bueno, tenemos también algo que se denomina un saldo en balanza comercial en equilibrio cuando las exportaciones son iguales a las importaciones. Estas 3 posibilidades, ¿no? No se dan siempre. Por lo general, o tenemos superávit o tenemos déficit. Hay países que cuentan, por ejemplo, con un importante superávit o déficit. Es importante que también maticemos esta situación. Que un país rico, bueno, que un país fulanito de tal tenga un déficit, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿este déficit es malo? ¿No? O si tiene un superávit, ¿este superávit es bueno? Bueno, realmente la respuesta a esta pregunta depende de muchas circunstancias, como siempre lo hemos visto en los temas de economía. No podemos decir que esto sea siempre malo o que esto sea siempre bueno, porque hay países que, por ejemplo, necesitan vender más, bueno, perdón, comprar más de lo que venden.
y ese déficit lo pueden llegar a financiar con recursos que tienen. Por ejemplo, la economía norteamericana. La economía norteamericana en su momento tuvo un importante déficit y este déficit lo que hizo es que pueda tener acceso a gran cantidad de bienes y servicios que su población consume. Entonces, no podemos decir que es del todo malo o del todo bueno, ¿no? Repito, es importante matizar esta cuestión. Lo veremos cuando nos tengamos que enfrentar a el análisis de ciertos periodos presidenciales en México. Bueno, continuando entonces con nuestra presentación, bueno, voy a saltar esta un poco, ahorita regreso. Vamos a analizar otra variable sumamente importante. Esta variable es el tipo de cambio. El tipo de cambio, básicamente, bueno, hay dos tipos de cambio, tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Bueno, básicamente el tipo de cambio nominal se refiere a el precio de una moneda con respecto a otra. Y esto es un tema que a lo mejor tú habrás escuchado en las noticias. Siempre estamos al pendiente de cómo está nuestra moneda con respecto a otras monedas. ¿Por qué? Pues porque las monedas resulta que tienen diferentes precios, ¿no? Los precios de una moneda son distintos, ¿sale? Un dólar, por ejemplo, puede valer más que un peso, ¿no? Y así es. ¿Qué respalda el dólar? Decíamos, bueno, es una moneda que circula mundialmente y que tiene la característica de ser utilizada en buena parte de las transacciones comerciales que se realizan en el mundo. Aquí tenemos, bueno, esta infografía que me parece bastante ilustrativa. Y bueno, decíamos, ¿no? ¿Qué es? Es el equivalente de una moneda extranjera expresada en su valor nacional, una conversión de valores monetarios respecto a divisas de cualquier otro país, lo que les comentaba, el precio de una moneda con respecto a otra. Ahora, este hecho de que nosotros tengamos monedas diferentes en el mundo, entonces da lugar a lo que denominamos un sistema cambiario, perdón. El sistema cambiario básicamente consiste en convertir la moneda de un país en la moneda de otro. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque resulta que a veces tenemos que comprar con la moneda del otro país. Imaginemos qué tendríamos que hacer, por ejemplo, para poder comprar gasolina en los Estados Unidos. Si nosotros compráramos gasolina de los Estados Unidos, a lo mejor con pesos mexicanos, y el dólar sabemos que está a veintitantos pesos, esa transacción nos va a salir muy cara. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno del Banco de México? Bueno, lo que hace es tener reservados dólares para poder comprar dólares para poder comprar esos productos al exterior y que de esa manera no se vea muy afectada su economía. La cantidad de moneda extranjera, o en este caso nosotros dólares que tenemos guardados, es nuestra reserva de divisas. Eso es una divisa. Una divisa es una moneda que no pertenece al país de origen. Entonces, a las 12 del día siempre se están publicando los tipos de cambio, ¿sale? Y cada 24 horas al día, bueno, todo el tiempo está operando este mercado cambiario. Nosotros tenemos un tipo de cambio denominado flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio de nuestra moneda con respecto a otra depende mucho de la demanda de dólares o de pesos que se esté dando en ese momento en la economía. Por ese motivo varía mucho el precio del peso frente al dólar, su convertibilidad. El tipo de cambio es es un indicador que va a estar presente en todos los análisis económicos que nosotros realicemos. De hecho, aquí lo puse un poco más resumido, regresando, un poco para que entiendan la lógica. Cuando el tipo de cambio aumenta, vean ustedes, si aumenta, es decir, si va para arriba, lo que sucede es, bueno, y con todo lo más constante, es que las exportaciones de un país, ¿qué pasa? Se vuelven más competitivas. ¿Por qué? Imaginemos que un país, la India, por ejemplo, está decidiendo entre comprar el mismo producto a México o comprarlo a, pongamos, Canadá.
La moneda de Canadá es me parece es más cara que la mexicana, no recuerdo en qué monto, pero ustedes si fuesen empresarios de la India, ¿a quién le comprarían? Yo les apuesto que inmediatamente dirían, bueno, ¿cómo está mi moneda con respecto a los países a los cuales les voy a comprar? Y es seguro que yo compraría al país que tenga el menor valor en su moneda, es decir, en México, ¿no? Entonces, que un país tenga un tipo de cambio o una moneda, por decirlo así, baja en valor con respecto a las demás, a veces no siempre es negativo. Es negativo cuando esto se junta con otros factores económicos de crisis. Sin embargo, si lo podemos ver en cierto nivel, podríamos considerar que esto es beneficioso porque ese país va a vender más y va a ser más competitivo frente a los demás. Entonces, pasa lo que tenemos aquí. Aumentan las compras de los extranjeros por bienes y servicios de la economía, es decir, aumentan las exportaciones. Y por lo tanto, ¿qué crees que pasa si tenemos al revés? Si baja el tipo de cambio. Bueno, si baja el tipo de cambio, es decir, si mi moneda se comienza a equiparar con las monedas del otro país, bueno, pues mis exportaciones, es decir, lo que yo vendo, se vuelve un poco más caro con respecto a esa moneda. Sin embargo, ¿qué me va a salir más barato? Ah, lo que les compro. Porque, por ejemplo, si tú quieres ahorita, imaginemos meterte a una plataforma en internet ahorita para comprar cierto producto que está en dólares, vas a estar al pendiente del tipo de cambio. Imaginemos que te interesa un iPad que ahorita se encuentra en los Estados Unidos, a lo mejor el último modelo únicamente se encuentra en esa tienda y tú lo quieres traer. De entrada, lo que vas a tener que saber cuando quieras pagar es el tipo de cambio. Y probablemente ese tipo de cambio pues va a variar de un día a otro. Ahorita, por ejemplo, dependiendo cada día, ¿no? En cuánto se esté vendiendo. Pero imaginemos que baja el tipo de cambio y que ahora el dólar vale a lo mejor 15 pesos. Bueno, si baja el precio del dólar, probablemente tú vas a querer comprar ese iPad, ¿no? Vas a decir, bueno, en su momento no la compré porque estaba alto el tipo de cambio, pero ahora que ha bajado el dólar, me sale más barato comprarlo y entonces es lo que va a pasar. Vas a comprar ese producto y te va a salir más barato. ¿Esto qué quiere decir? Que si baja el tipo de cambio, pues básicamente aumentan las importaciones. Sale más barato lo que yo estoy comprando. ¿De acuerdo? Y si el tipo de cambio aumenta, decíamos, si mi moneda es más barata con respecto a otra, lo que va a pasar es que van a aumentar mis exportaciones, va a aumentar la cantidad de productos que estoy vendiendo porque entonces se vuelven más competitivos. Entonces, esto también no implica que si tenemos un tipo de cambio muy bajo, a veces sea totalmente malo. Yo te voy a comentar que hay países que llegan a incluso devaluar su moneda para volverse más competitivos y poder vender más. Bueno, era lo que me interesaba con respecto al tipo de cambio. Volviendo un poco al tema del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es una variable muy importante. Como te comentaba, nos mide la cantidad de bienes y servicios producidos en un país a lo largo de un año. Cada año se saca el Producto Interno Bruto. Y este Producto Interno Bruto o el PIB es el referente por excelencia, ¿vale?, sobre la situación económica en un país. Es una variable muy importante. Incluso es tomada como referencia de entrada para saber qué tan sana o no está una economía. Porque imagínate, mire la cantidad de bienes y servicios que se producen. Como te comentaba hace un momento, este PIB, por lo general, es igual al consumo, pues lo vamos a denominar como C, más el gasto. El gasto tiene que ver con la cantidad de dinero que el gobierno o el Estado gasta en ciertos productos, más la inversión. Hay inversiones que se realizan en nuestro país y a esto le vamos a sumar las exportaciones menos las importaciones. Recordando que esto es el saldo en balanza comercial, ¿te acuerdas? Lo que acabamos
de ver hace unos minutos, ¿sale? Es la balanza comercial. Puede ser superavitaria, puede ser deficitaria, pero bueno, lo que a mí me interesa es que identifiques entonces que esto es el Producto Interno Bruto. Ahora, continuando entonces con el análisis de nuestros datos, te voy a pedir que por favor detengas el video en esta parte y te tomes 3 minutos para identificar cuáles son los puntos más altos y los puntos más bajos de esta gráfica. En esta gráfica lo que estamos en cierta manera colocando es el PIB per cápita. El PIB per cápita es una variable también importante y te voy a decir cuál es la diferencia del PIB. El PIB per cápita lo que nos está midiendo es el Producto Interno Bruto por habitante. PIB per cápita. ¿Sale? Imaginemos que tenemos un país, ¿sale? Y ese país A tiene un PIB. Estoy inventando esto. Supongamos que de 100,000 millones de dólares, ¿sale? Es un país con ese PIB. La cantidad de consumo más el gasto más la inversión más el saldo en balanza comercial da esto. Bueno, el PIB per cápita sería ese PIB dividido entre la población. Es decir, el PIB per cápita es el Producto Interno Bruto por habitante, ¿sale? Imaginemos que este país tiene, no sé, tiene 100 habitantes, ¿sale? Estos son sus habitantes. Bueno, el PIB per cápita sería el resultado de esta división, ¿sale? Esta es la fórmula de PIB per cápita, PIB entre población. Esto nos dice mucho, ¿sale? Porque también podemos estar visualizando cuánto es más o menos lo que le toca de ingreso a cada persona de acuerdo al PIB que tiene. Ahora, saber si es una medida confiable o no del todo también tiene sus pros y sus contras, porque también no podemos decir que esto es lo mismo para todos, para todas las... es mejor, a lo mejor entre mayor número de habitantes tenga o menor. Porque imaginemos que tenemos dos países, tenemos el país A y tenemos el país B. El país A tiene un PIB, imagínense, igual de 100 millones de dólares. Y el país B tiene un PIB de aproximadamente 10,000 millones de dólares. Bueno, en ambos podríamos decir, el país A es un país mucho mejor porque tiene un PIB más grande, ¿no? Pero el país B tiene un PIB menor. Bueno, ahora imaginemos que el país A ambos tienen distinta población y el país A tiene una población aproximadamente de 50,000 habitantes, ¿sale? Y el país B, que tiene un PIB pequeño, tiene una población de apenas 1,000 habitantes. Si yo te pregunto, ¿cuál de los dos países crees que le toque más en PIB per cápita? A ver, piensa o haz las cuentas. Efectivamente, el país al cual le toca mayor PIB per cápita es el B, ¿sale? Por lo tanto, sus habitantes, como tiene pocos, les toca un poco más. A diferencia del país A, que tiene un PIB mayor, pero tiene una población mayor. Esto hace que a cada habitante le toque menor proporción de ese PIB. Esto lo doy como ejemplo también porque a veces tenemos que ubicar las cifras en el contexto de ese país. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la población de México con cierto PIB, hablar de la población en Francia. En Francia la población es mucho menor y es una población también que tiene determinados ingresos y bueno, pues son condiciones distintas. Bueno, una vez entonces matizado esto, me gustaría que analizaras este gráfico, ¿vale? Bueno, supongo que ya paraste un poquito el video y lo analizaste.
Este gráfico es interesante porque nos muestra a nosotros las etapas clave del desarrollo económico en México. Por un lado tenemos el porfiriato, tenemos la revolución, ¿no?, que podremos decirla como una sola, tenemos un inicio de la industrialización, el desarrollo estabilizador, a un periodo que se denomina crecimiento con debilidad estructural, después vamos a ver a qué se refiere eso, una etapa para muchos teóricos como populista. Tenemos básicamente la etapa de crisis, modelo neoliberal, ¿no? Y tenemos del 2000 para acá una etapa modernizadora, ¿no? Esto abarca hasta el 2004, ahorita tendremos otras cosas, pero si tú te fijas, el PIB per cápita tiene, hay momentos en los cuales, incluso en nuestro país, llega a tocar cifras negativas, ¿no? Esto también obedece a que pues la población en determinado momento tuvo que sufrir las consecuencias de ciertas crisis. Por ejemplo, en el año, si nosotros nos movemos aquí a principios de este siglo, del siglo pasado, del siglo XX, tuvimos crisis. Por lo general, aquí miren, aquí podemos ubicar la crisis del 29, otra crisis que también se atravesó por acá. Sin embargo, el PIB per cápita, si se fijan, es como un indicador que muchas veces es tomado como un indicador de bienestar o de referencia básico en el análisis económico. Bueno, es importante distinguir dos cosas. No sé si ustedes recordarán, pero cuando analizábamos las cifras del INEGI, ¿se acuerdan que nos metíamos al INEGI? Y yo siempre les decía, vamos a bajar cifras reales. Y por ahí en alguna ocasión les comentaba a qué se refiere eso. Las cifras nominales son diferentes de las cifras reales y ambas pueden expresar el mismo indicador. ¿Cuál es la diferencia? El PIB nominal lo que me está diciendo es la cantidad de ese PIB, pero a precios corrientes. A precios corrientes quiere decir que yo no estoy tomando en cuenta el incremento del precio, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos en la primera columna del año 2002 al 2014, dice cuánto es el precio de las manzanas, ¿no? En el 2012 fueron 10, en el 2013 15, en el 2014 16. Y en este tiempo, bueno, tú comprabas esta cantidad de manzanas. El precio de las naranjas, por ejemplo, era tanto y comprabas tanto, ¿no? Si, por ejemplo, queremos calcular el PIB nominal a precios corrientes, únicamente tenemos que sumar, por ejemplo, del 2012. Multiplicamos el precio de nuestra manzana por la cantidad de manzanas, ¿sale? Y aquí esto por esto. Y yo puedo decir, bueno, mira, en el 2012 comprar esta cantidad de naranjas y manzanas me sale en 1800. En el 2013 me sale en 2500 y en el 2014 me sale en 2900. Pero ¿qué pasa si yo sigo haciendo ese análisis? Va a llegar un momento en el que si yo llego al año 2020, que es el año que estamos ahorita, yo te puedo decir, mira, no, pues sí se ha incrementado el precio de las manzanas. Pero eso es algo muy lógico también, porque el precio de esas manzanas aumentó por efecto de la inflación. A veces lo que tenemos que hacer para poder ver una cifra de manera un poco más atinada es utilizar números, cifras reales. Y aquí tenemos el otro ejemplo, ¿no? Tenemos básicamente las mismas cantidades, si se fijan, 10, 15, 16. Tenemos la cantidad, perdón, este es el precio, esta es la cantidad, igual las naranjas y la cantidad. Y en esta ocasión, si te fijas, no multiplicamos, por ejemplo, por 15 como lo hacíamos acá, o por 16 como lo hacíamos acá. Lo multiplicamos todo por 10. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué no multiplicamos por una sola cantidad? Porque si yo multiplico por esa sola cantidad las tres cifras, lo que me va a arrojar a mí es precios con base en el año 2012. ¿Vale?
La cantidad, por ejemplo, de cosas que compra una persona actualmente es distinta a la cantidad de cosas que compraba una persona en la década de los 60. Para poder compararlo, yo tengo que poner un año base para que pueda comparar ambos periodos de tiempo. Si no, no me es posible detectar cuál es el poder adquisitivo real de esa persona. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí en la segunda tabla es colocar todo en precios del año 2012. Y entonces eso es lo que hacemos cuando bajemos cifras reales. Cuando tú tengas que analizar cifras, yo te recomiendo siempre utiliza cifras reales, porque son las que me están tomando un año base y con ello puedo yo analizar perfectamente el comportamiento de esa variable de una manera más crítica y más puntual. Bueno, el PIB entonces, como te comentaba, tiene esta fórmula, tiene el consumo, el gasto, la inversión y el saldo en balanza comercial. Me parece importante poner estos conceptos y esto es un poco lo que te comentaba sobre las diferencias entre países. Por ejemplo, en esta tabla tenemos países de América Latina, tenemos su PIB y tenemos su población en miles, ¿no? Sin embargo, la población llega a variar en cada uno y el PIB también. El PIB per cápita entonces me mide, repito, el Producto Interno Bruto por habitante, ¿no? Bueno, esta es una tabla de cómo podemos nosotros, pues sí, identificar cifras reales dentro del PIB. Bueno, lo dejo básicamente porque es como un poco la forma en la cual se describe el PIB del lado de la producción y del lado de los ingresos. Y es que para el Producto Interno Bruto yo hace rato te di una fórmula, ¿no? Que era el consumo más la inversión, el saldo en exportaciones, más gasto gubernamental, ¿te acuerdas? Bueno, eso es una fórmula. Y también el PIB lo podemos sacar. Eso es, cuando lo sacamos así, se dice que sacamos el PIB por el lado de la demanda. Pero también podemos sacar la misma cifra por el lado de la oferta. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, sumamos aquí los salarios, los ingresos de las empresas, ingresos por rentas, beneficios, depreciación e impuestos, ¿de acuerdo? Y esto, si te fijas, nos da lo mismo. En este lado estamos sacando el PIB por el lado de la oferta. Por lo general se saca siempre de este lado, por el lado de la demanda. Una persona que diga, o mandatario que diga, hay que incentivar el PIB por el lado de la demanda, probablemente lo que va a buscar es incentivar el consumo, la inversión, las exportaciones y un poco el gasto gubernamental. Actualmente muchos gobiernos incentivan el PIB por el lado de la demanda. Esto es todavía un tema en debate. Bueno, todos los países no solamente tienen cifras como este tipo, ¿no? Cifras económicas. Hay países que tienen también, y bueno, nosotros también lo tenemos así, tenemos otro tipo de forma de medir el desarrollo económico. Y es que hay un debate también que se ha dado al respecto, porque resulta que a veces las cifras que nos da el desarrollo económico, pues a veces no son como que del todo atinadas. Y lo digo porque, por ejemplo, imaginemos una persona que vive en los Estados Unidos. Esta persona probablemente tenga un alto PIB per cápita. Pero imaginemos que tiene problemas psicológicos, tiene un problema de adicción, es una persona que tuvo problemas con su pareja, se encuentra divorciado, tuvo en casos violencia familiar, creció en un hogar con alta violencia familiar, aun cuando tuviera un alto ingreso. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que efectivamente el dinero no da la felicidad y que hay ciertos factores que también es importante medir en los países. Es por eso que las Naciones Unidas para el Desarrollo, o el PNUD, utilizaron hicieron y desarrollaron un índice que medía este tipo de cosas, el famoso índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano
así el famoso IDH, es un indicador, ¿de acuerdo?, que nos mide 3 dimensiones básicas. Nos mide pues, por ejemplo, qué tanto esta población puede disfrutar de una vida de una larga vida, que sea saludable, ¿no? Y que tenga, por ejemplo, sus niños una esperanza de vida al nacer. También qué tanto ese país cuenta con educación, o qué tanto en la tercera dimensión, por ejemplo, disfruta, dice, de un nivel de vida digno, ¿no? Son 3 dimensiones que mide el índice de desarrollo humano. Y esto, bueno, hay países, por ejemplo, en América Latina, uno de los países que lidera el índice de desarrollo humano es Cuba, aun cuando es una economía pequeña que tiene un bajo crecimiento económico, ¿no? A diferencia de economías, por ejemplo, como la brasileña, ¿no?, que tiene un alto PIB, pero tiene bajos índices también de desarrollo humano en ciertas cosas, o México, ¿no?, que tiene también un índice de desarrollo humano bajo por ahí. Estas variables también son importantes y fueron un debate que se abrió por parte de las Naciones Unidas, ¿no?, para el desarrollo, porque en la década de los 90, ¿no?, porque el crecimiento económico no lo era todo, ¿no? Son debates que, bueno, todavía se siguen dando, no crean que esto es algo que ya se acabó, ¿no? Siempre se están dando debates. Hay quien ha propuesto otros índices para medir ese desarrollo humano. Bueno, ya habíamos tocado un poco la inflación y decíamos que la inflación es como el coco de las economías. La inflación es el aumento generalizado de los precios y servicios de un país, ¿no? Cuando aumentan los precios hay inflación. Y sabemos que hay también diversas causas, pero bueno, ya las habíamos tocado anteriormente por ahí, pero vamos a matizarlas. Una de las causas de la inflación es la inflación por consumo-demanda, es decir, cuando aumentamos la cantidad de cosas que compramos. ¿Por qué? Porque si aumentamos la cantidad de cosas que compramos, las personas que nos las venden van a notar que tenemos poder adquisitivo y por lo tanto van a aumentar los precios. También tenemos la inflación por costos, es decir, cuando sube el costo de la materia prima. Imaginemos que de pronto sube el precio de las telas y entonces esas telas que las tiene que comprar nuestro país y las utiliza la fábrica de donde compraste tu chamarra, bueno, pues va a tener que incorporar en el precio de la chamarra que compraste el precio del aumento de esa materia prima. Hay, dicen, inflación autoconstruida. Bueno, lo que sucede es que a veces hay economías que necesitan generar, bueno, para generar desarrollo, crecimiento económico, ¿no? Se dice que tiene ese país también que tener cierta inflación, ¿no? Pero los efectos de la inflación, cuando no es bien controlada, es básicamente la disminución del valor de esa moneda, ¿no? En el ejemplo, ¿se acuerdan de la tienda de Paco? ¿Qué pasa con el dinero? El dinero pierde su valor, ¿no? Y hay desaliento en el ahorro en la inversión, claro, porque están aumentando los precios y no puedes ahorrar. Y por lo tanto también hay escasez de bienes. La inflación entonces tiene estos aspectos. Disminuye el poder adquisitivo del dinero, ¿no? Dice, distribuye regresivamente el ingreso y la riqueza, distorsiona los precios, ¿no? Pues sí, porque ya a lo mejor en determinado momento perdemos la noción de cuánto vale. Esto podrán ustedes, ¿a poco se da? Claro, un ejemplo de ello es Venezuela, ¿no? Venezuela es un ejemplo también de esta inestabilidad que se puede llegar a dar en los precios. Se disminuye la eficiencia en la economía y pues hay muchísima incertidumbre por parte de los agentes. Pero yo, ¿cómo puedo medir la inflación? Imagínense que tengan que estar midiendo la inflación del arroz, la del huevo, la del aceite. Y yo digo, sería complicado como que medir toda esa inflación de todos esos bienes. Para que no me suceda eso y no suceda eso a los analistas, lo que hacen es utilizar el famoso índice de precios al consumidor o el IPC. El índice de precios al consumidor se saca de manera mensual y muestra la evolución de productos de un conjunto de bienes.
Básicamente, ¿cómo? Por medio de una canasta de consumo. No sé si escuchen este término que dicen canasta básica. El término canasta básica se utiliza como un referente del índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, la canasta básica mexicana, por ejemplo, está compuesta de ciertos bienes que son básicos para todo mexicano, por ejemplo, el aceite, el arroz, hace poco creo que se metió la conexión de cable, productos básicos, ¿de acuerdo? Y yo, ese índice de precios al consumidor, entonces, puedo ir viendo cómo va aumentando en el tiempo y por lo tanto voy percibiendo de qué manera va impactando en la inflación. Eh, bueno, esto es un tema que también ya habíamos visto, la importancia que tiene el gasto público, no me voy a detener en esta parte. Bueno, el desarrollo económico, por lo tanto, como lo has podido percibir, es muy importante para todos los países. Todos los países siempre van a buscar crecimiento y desarrollo. Ningún país va a decir yo no quiero crecer. Todos van a querer crecer. Y todo desarrollo económico tiene básicamente cuatro pilares para poder generarlo. Se dice que hay cuatro pilares del desarrollo. Este también es un tema muy debatido porque no todos se llegan a poner de acuerdo en cuáles son las variables definitivas para que un país pueda crecer. Sin embargo, podemos tener como cuatro referentes teóricamente. Uno de ellos son los recursos humanos, es decir, que la mano de obra que tú empleas en esa economía, las personas que trabajan, en pocas palabras, tengan ciertas habilidades que les hagan insertarse mejor en lugares de trabajo. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, por medio del capital humano, ¿no? Sabemos que una persona se tiene que preparar, tiene que educarse, tiene que tener ciertas habilidades que adquiere por medio de la experiencia, debe de tener cierta disciplina, ¿no? Y tal pareciera que entre mejor, perdón, tenga estas cosas en la medida de lo posible, mucho mejor recurso humano va a ser para las empresas. Todo país también necesita recursos naturales, tierra, minerales, combustibles, calidad ambiental. Ahora, esto no siempre es del todo cierto. Hay países, sea mucho en América Latina, que cuentan con una gran cantidad de recursos naturales, pero no precisamente ha generado un desarrollo exponencial. Esto, ojo, obedece a otras causas también. Por ejemplo, el hecho de, bueno, empresas extranjeras que controlan estos recursos. Tenemos también la parte del capital. Siempre se busca que todo país tenga maquinaria, carreteras, tenga patentes, es decir, genere toda una infraestructura industrial. La industria, vamos a ver que es una clave de desarrollo económico. Siempre lo ha sido y todos los gobiernos buscan generar desarrollo industrial. Y también el avance tecnológico. Esta es una variable que sin duda sí afecta totalmente a los países en muchas cosas. Y actualmente vemos que las economías desarrolladas son las que tienen mucho más avance tecnológico porque generan innovación y esto hace que sus empresas se vuelvan muy competitivas. Bueno, esto es un debate. No podemos decir que sea definitivamente esto. Hay quienes añaden otros aspectos, repito, pero la noción de crecimiento y desarrollo hizo que en determinado momento surgiera una categoría. Esta categoría es la categoría de subdesarrollo. Y es una categoría que nosotros, los países, al menos como México, la tenemos muy grabada, porque siempre se nos identifica históricamente como países subdesarrollados. La idea de desarrollo es una idea planteada para los países que tienen ya cierto crecimiento económico, que tienen cierto nivel de vida. Entonces, la palabra subdesarrollo ya está subsumiendo ese país a esa lógica, es decir, a un nivel inferior. Aquí adelanto la actividad. Hay un artículo que se subió a plataforma, es el discurso de Truman. El discurso de Truman es un discurso emblemático. Me pareció interesante poner lo importante
porque muchas veces nosotros ignoramos todo lo que hay detrás de la lógica de desarrollo que nosotros tenemos. El subdesarrollo no es algo que se haya inventado desde los países en vías de desarrollo. Es un término que acuña un país avanzado sobre los demás y tiene una connotación de generar todo un orden mundial nuevo, ¿no? Por las circunstancias que se vivían. Entonces, bueno, no adelanto mucho de lo que hay en el discurso de Truman, solo les voy a pedir que lo lean con detenimiento y vean de manera crítica, eso sí me interesa, tú identifiques qué hay detrás y qué podemos leer entre líneas del discurso de Truman. Créanme que, bueno, yo siempre lo analizo en los grupos de manera detenida, en esta ocasión no lo puedo hacer, bueno, por las circunstancias que estamos pasando, pero me gustaría que leyeras entre líneas, es decir, qué hay de oculto, ¿no? En estos discursos por parte de, bueno, no es por menos, pero es una de las, es la economía hegemónica, ¿no? En ese tiempo. Ok, hay algo que se denomina también para muchos economistas el ciclo de la vicioso, la trampa, ciclo vicioso de la pobreza. Es decir, un país que tiene un bajo ahorro de inversión va a tener un menor ritmo de acumulación de capital, es decir, sus empresas no van a tener mucha infraestructura, por lo tanto se van a producir menos cosas y esto va a generar menos ingresos, ¿de acuerdo? Esto es un ciclo, entonces siempre se busca por eso estimular ahorro, inversión, productividad, acumulación de capital, ingresos, ¿no? Es algo que siempre se busca estimular. Esto es un ejemplo de indicadores que, por ejemplo, nos aparecen a nosotros en INEGI, no son indicadores macroeconómicos clave. Por ejemplo, incluso en los Estados Unidos, vean, siempre están indicando qué pasa con el empleo, qué pasa con la producción bueno, en cuanto a industrias, el comercio. Nosotros también, vean, aquí está el índice de precio al consumidor, están ciertos, el tipo de cambio, por ejemplo, aquí lo podemos encontrar, están la variable, mira, los precios siempre se están viendo cómo se mueven, la parte de la demanda, la producción, el empleo, ¿no? Son indicadores económicos que siempre pues van a estar definiendo la forma de vida de ese país. Aquí puse más ejemplos, ¿no? Vean, estos indicadores ustedes los pueden encontrar en INEGI, ¿no? Y bueno, como les comentaba, esta es la actividad número 1, chicos. Necesito que lean el discurso de Truman y puedan responder a las siguientes preguntas. ¿Qué papel tiene la religión en el discurso? Y esto lo pongo porque ustedes, si leen al pie de página del documento, se van a encontrar con que el presidente Truman sostenía la Biblia, ¿no? Tenía la Biblia ahí al lado cuando él estaba pronunciando las palabras de este discurso tan emblemático. Truman tiene una visión de pobreza que me gustaría que tú pudieras caracterizar y también caracteriza él a los países pobres. Con esto, lo que van a ver ustedes es que él en ese discurso sostiene y justifica la intervención militar en los países. ¿Qué opinas al respecto? Eso es lo que a mí me gustaría saber para poder abrir un poquito más allá, ¿no? Todas estas cuestiones económicas. Aparentemente vamos a ver que hay los indicadores económicos y la forma en la cual visualizamos una economía tienen detrás de sí toda una ideología que es importante que nosotros aprendamos a leer. Pero bueno, me interesa que entonces leas este texto. Hasta aquí voy a dejar entonces este primer video, la segunda parte de este video. Y bueno, espero su actividad, chavos. Por cuestión de tiempo y por lo que me sucedió en la garganta, perdón, esperaría su actividad hasta el día domingo. Porque bueno, sé que muchos de ustedes trabajan y tienen actividades que hacer. Tengo la rúbrica de evaluación, ¿no? De las tareas, por favor. Básicamente son 4 cosas, bueno, son las siguientes cosas: que se entregue puntual la tarea, como segundo requisito que esté en el formato, no le saquen foto a sus tareas, por favor, súbanlas en formato de computadora.
porque muchas veces no le entiendo a la letra, no carga bien la foto y no puedo evaluar bien esa tarea. Aparte, bueno, es un nivel universitario. No tengo problema con ustedes porque sé que trabajan bastante bien. El tercer punto es ver si ustedes realizan la actividad que se les pidió en la parte de contestar de manera puntual la pregunta. Y el cuarto es el punto de reflexión. Me interesa que no nada más me copies y pegues, sino que puedas tú generar reflexión a partir de las preguntas. Bueno, chicos, espero sus dudas o comentarios, si es que los tienen, en el grupo de WhatsApp. Y pues les agradezco mucho su atención. Terminamos esta sesión. Que tengan ustedes excelente tarde.